La colaboración es uno de los pilares esenciales de la innovación. Saber diseñar equipos colaborativos, estrategias colaborativas y organizaciones colaborativas ha sido uno de los grandes retos de quienes han dirigido la innovación. Pero más allá de dirigirla, gestionarla, administrarla o ser responsable, es que se debe liderar la colaboración. En el conversatorio de hoy hablaremos sobre el liderazgo colaborativo en femenino frente a la innovación y la digitalización. Para ello conversaremos con Arantxa Lapeña, quien es responsable del área de CRM y Customer Operation en GAES Amplifon en Barcelona. Además es mentora de Barcelona Activa, Fundación Princesa de Girona y también del proyecto Swing de la Unión Europea. Y además es jueza asesora de Technovation Challenge. Y en esta primera parte hablaremos de qué significa esto de en femenino. Una perspectiva nueva y renovada y una nueva forma de entender los nuevos conceptos relacionados con la toma de decisiones en cualquier tipo de organización. Muy buenos días, Dagoberto. Gracias por esta presentación y esta gran invitación a conversar con tantos actores que tú has mencionado y también a muchas personas que en este minuto nos están acompañando. Hemos constatado que tenemos gente de Ecuador, España, Venezuela, Chile, México, Colombia, Perú, República Dominicana y Argentina. Les pido que obviamente se vayan presentando en el chat de qué parte están. Así que buenos días, buenas tardes y quizás cuando esto se reedite será buenas noches. Me presento, soy Cristian Stay, soy doctor en proyectos de innovación, dirijo la consultora Stay Consulting y este año hemos iniciado un proceso de aprendizaje, pero aprendizaje proyectado hacia el futuro. Ya no es aprender de lo que hemos vivido, sino aprender de forma aplicada, porque hemos vivido un año complejo, difícil, que le recordaremos a nuestros nietos y les diremos, oye, estuvimos un año confinados o de la noche a la mañana nos dijeron no salgas de tu casa. Y eso nos llevó a muchas reflexiones y a muchas formas de ver el mundo que esperamos generen una nueva forma de gestión y de vida en todos nosotros. Ya nos cambió mucho la vida, pero ahora que empieza el desconfinamiento fuerte, ya algunos países, hoy día, por ejemplo, habían ya Estados Unidos decía que ya iba a empezar a pensar en reactivar la economía porque ya la pandemia la están controlando, y es momento de desplegar aprendizajes. Iniciamos un proceso de charlas que llamamos Encuentro 2021 con la revista Geón de la Universidad de los Llanos, en la cual el profesor Dagoberto Torres, quien me acaba de introducir este encuentro de hoy, es su coordinador, y comenzamos a hacer muchas charlas relacionadas con, y entrevistando a personas, pero no entrevistando, conversando con personas que han estado reflexionando este año y aplicando cosas este año. No solamente se confinaron, sino que empezaron a pensar cómo viene este proceso de lanzamiento, porque en algún momento nos íbamos a desconfinar y ahora que viene tenemos que aplicar cosas. Iniciamos un proceso de charlas y encuentros en los cuales conversamos directamente de qué puedo hacer yo a partir de este febrero, este marzo del 2021, en donde ya no podemos seguir conversando de vamos a aprender, sino aprendimos y ahora vamos a ejecutar. Y ejecutar reduciendo las curvas de aprendizaje, reduciendo las brechas que uno habitualmente está acostumbrado. Porque la pandemia, el COVID, ya no nos dijo todo es un sprint, esto es una maratón, pero en algún momento la maratón se iba a acabar y tenemos que hacer un sprint de nuevo. Y ya no va a ser como antes. Dentro de las conversaciones que hemos tenido con muchas personas en este tiempo, hay una cosa que sí hemos aprendido, que la gente necesita salir. Por ende, van a haber cosas que vamos a aplicar nuevas y otras que tenemos que repensarlas porque vamos a volver a la vieja normalidad. Y sobre eso, hoy día tenemos una gran invitada, Arantxa Lapeña. Ella es economista, ella está en Barcelona, saludo a Barcelona en este minuto, también que es mi ciudad en la cual he estado 20 años allá, trabajando y también con grandes colegas allá. Arantxa es economista, graduada de la Universidad de Barcelona y del Tecnológico Massachusetts, el MIT. Ella además es CMO de la empresa GALP, que ha estado muy activa en este tiempo pensando cómo salir, cómo vamos a plantearnos este futuro, que en un momento era en teletrabajo, en confinamiento, pero luego vamos a salir hacia adelante a una nueva cosa que estamos construyendo. Además, ella es mentora y es muy activa en diversos temas
relacionados con la mentoría, con el emprendimiento, ¿ya? Ella ha trabajado en empresas como Chupa Chups, Barceló, La Yetana, Rage Capital, etc. Ha estado ligada también a Barcelona Activa, está ligada al programa Lidera de Barcelona Activa, a la Fundación Princesa de Girona, al proyecto Swing de la Unión Europea. Es decir, una persona estaba antes de la pandemia muy vinculada a muchos temas muy importantes hoy en día y que obviamente ha seguido conectada. Y la idea de conversar con ella es pensar eh, estos nuevos conceptos que han ido apareciendo, y por eso esta charla de hoy se llama Liderazgo Colaborativo en Femenino frente a la innovación y la digitalización. ¿Y por qué esto es importante? Hemos estado hablando de que tenemos que innovar, quien no innova muere, esas frases tan repetidas que escuchamos siempre, y se habla mucho de trabajo colaborativo como uno de los pilares esenciales de la innovación. Y aquí es importante tener claro de qué estamos hablando y qué significa esto de en femenino. Y con esta idea quiero comenzar ya conociendo a Arantxa. Le voy a pedir que se presente más en profundidad. Y comencemos esta primera parte del conversatorio hablando de qué significa esto de en femenino, que es un concepto nuevo, absolutamente nuevo, es una noción. Quiero acotar también a todos quienes nos escuchan que nos pueden hacer preguntas en cualquier minuto durante este conversatorio y nosotros las iremos contestando conforme van saliendo. Arantxa, buenas tardes en Barcelona. Te pido que nos presentes un poco más el gran trabajo que haces tú y comencemos esta conversación hablando de qué significa esto de en femenino. Bienvenida. Muchas gracias, Cristian. Buenos días a todos, buenas tardes. Como Cristian nos ha comentado, soy economista. He pasado mi carrera en distintas empresas de diferentes sectores, fundamentalmente avanzando en 3 vías interconectadas entre ellas. Por una parte, la estrategia de cliente con una visión 360. Por otro lado, procesos de innovación y digitalización. Y en tercer lugar, en la parte de desarrollo de equipos y de carreras profesionales. Cuando Cristian y el equipo me planteaban la charla de hoy, el enfoque era la del liderazgo colaborativo en femenino. No estamos hablando de feminismo, a pesar de que sea la famosa semana del 8M, que para mí el feminismo sería simplemente la garantía de igualdad de oportunidades, es decir, el tener un enfoque de respeto mutuo, un liderazgo conjunto, sumando, extrayendo lo mejor de todos los estilos de liderazgo y el valor añadido que eso comporta para las empresas en el mundo entero y para nuestra sociedad en general. Mi enfoque es el de talento sin género, talento sin generación, es decir, sin edad. Solo me interesa el talento en sí mismo, con un cuádruple enfoque. Es decir, qué es lo que busco y qué es lo que fomento. Por una parte, la innovación en todos los sentidos, el trabajo colaborativo en sí, el enfoque prudente, y es muy importante, después lo podemos comentar en más detalle, y el liderazgo en cuanto a autoconocimiento y el saber extraer lo mejor de uno mismo en servicio a los demás. Cuando hablo de una mirada en femenino, hablo de una mirada que en realidad pueden tener tanto hombres como mujeres, es decir, va más allá de una cuestión de imagen o de una cuestión puramente personal. Se trata de incluir un estilo de vida organizacional que influye favorablemente tanto en el ambiente laboral, en los resultados del propio negocio, en los entornos socioeconómicos, con unas características que en principio son más propias, femeninas, insisto, que se pueden transmitir de manera completamente transversal, como son la empatía, la escucha, la comunicación, la flexibilidad, la adaptación, el compartir información, suele ser un approach también más colaborativo. Hemos visto, especialmente en esta última etapa de estos meses de COVID, cómo uno de los elementos claves en la gestión de este tipo de situaciones, sobre todo en los momentos de desconcierto inicial, es, por ejemplo, la claridad en la explicación de una situación. Es decir, cuando tenemos un equipo, tanto dentro de nuestra propia empresa como también a nivel social y político, realmente se avanza muchísimo terreno y se consigue una posición mucho más positiva y mucho más estratégica cuando implementamos una comunicación clara. Y en un enfoque femenino, por ejemplo, habitualmente la manera de comunicar es más directa, más
abierta en el sentido de hacerlo de manera transparente, mostrando también empatía hacia las personas que están interviniendo en la organización, en los distintos grupos, los distintos stakeholders que nos podemos encontrar. No basar la decisión o las decisiones que vayamos a tomar solo en necesidades internas, sino también pensando en extendido en otras áreas de la organización o en las consecuencias sociales que puede tener cualquier decisión que nosotros tomamos dentro de una organización concreta. El gestionar, como tercer punto destacaría, gestionar de manera generosa, compasiva, pensando no solo en el corto plazo, sino también en el medio y largo recorrido. Después podemos comentar algunos ejemplos concretos. Muchas veces ponemos, y en cierta medida es muy necesario el poner el foco en ese corto plazo porque necesitamos resultados inmediatos, si bien nunca tenemos que perder de vista el tener los faros largos también puestos para ver realmente cada movimiento que nosotros hacemos en el tablero de ajedrez hoy, qué consecuencias tiene, no solo mañana o dentro de una semana, sino qué consecuencias va a tener dentro de un año, dentro de 3, dentro de 5, etc. Otro punto muy importante, la orientación continua al cambio, la mirada optimista. Es decir, una cosa es hablar de lo que tenemos que hacer, que en mayor o menor medida lo podemos tener todos en mente. Otra cosa distinta es ponerse a ello. Es decir, el tener conciencia de que nos tenemos que remangar y tenemos que ponernos en marcha porque realmente no nos queda otra. Eso es algo que, por ejemplo, nosotras habitualmente lo hacemos en nuestro día a día, podemos extrapolar puntos de nuestra vida personal a nuestra vida profesional y hacerlo de manera completamente natural, ofreciendo respuestas en ámbitos muy diferentes. Y al final, lo que tenemos que tener en cuenta básicamente es que estamos muy especialmente en esta época, si bien es algo que luego en el futuro se va a trasladar seguro, porque en esto sí que hay un punto de inflexión, es una época en la que no necesitamos protagonismos, es decir, sino personas que verdaderamente hagan el trabajo, es decir, personas que lideren, personas que tiren los temas, cualquier cuestión hacia adelante, sin necesidad de ponerse la medalla o de aparecer en un podio, sino simplemente el hacer el trabajo y tirar hacia adelante de manera constructiva y positiva. Arantxa, creo que nos aclaraste un tema súper importante. En femenino no es lo mismo que, que feminismo, ¿ya? Ni tampoco es un tema ligado a género, ni condiciones físicas o biológicas. Es una forma de pensar. Eso es sumamente importante a todos quienes nos escuchan, a quienes agradezco que se han ido incorporando. Por favor, les pido que digan de qué parte nos están escuchando, por favor, la ciudad, el país, su nombre, por favor. Estamos con Arantxa Lapeña, quien está compartiendo con nosotros desde Barcelona. Yo estoy en Quito, la mitad del mundo, y obviamente con la Universidad de los Llanos en Villavicencio, que el profesor Dagoberto Torres nos ha presentado, la hermosa Villavicencio, que espero algún día conocer, igualmente Arantxa podamos ir. Y hemos hablado de qué significaba el femenino. Nos ha comentado sumamente bien qué significa esto, es un concepto súper amplio. He tomado nota de muchas ideas que comparto contigo, deberíamos profundizarla, porque, por ejemplo, tú dijiste algo claro, voy a partir con algo muy clásico. Hablamos de trabajo colaborativo. Y siempre lo asumimos con los estándares clásicos, porque tú dijiste trabajo colaborativo que ahora deberíamos considerarlo y ligarlo a otras ideas, como debemos poner en marcha cosas, no es solamente, es una palabra que genera acción, ya hay una prudencia, hay una comunicación nueva, etc. Obviamente, ahí quizás, no quiero confundir con lo que se está diciendo, hay condiciones que vienen del género femenino, que obviamente el género masculino no tiene, pero al momento de llevarlo al plano de la gestión se puede compartir, y eso también es sumamente importante. Y se me viene una frase que dijo Isabel Allende hace unos días atrás, con todo esto del mes de la mujer, dijo una frase que tiene una profundidad impresionante. Dijo, sí, esto de la mujer, el feminismo y lo femenino es sumamente importante, dijo, porque compromete a la mitad del planeta. Más allá de la estadística, lo que ella está diciendo es que es un tema de equilibrios, ¿ya? O sea, citó el discurso de una manera muy excepcional. Y con eso quería que conversáramos ahora, Arantxa, mencionaste varios conceptos importantes, ¿ya? Esto de poner en marcha me gustó, esto de no tener protagonismo, eso también va muy ligado a algo que hemos hablado en otros encuentros que hemos tenido,
junto con la revista Geón, que es que hemos hablado de que la posnormalidad implica que antes éramos como individuos que nos gustaba en redes sociales mostrarnos, se llamaba la posmodernidad, pero la posnormalidad es que hablamos del somos, en donde todos estamos iguales y nos afectamos todos. Y con esta idea quiero también que conversemos, y aquí siéntate con libertad de ir comentando los diferentes términos y conceptos que has ido hablando. ¿Qué vivencias, qué experiencias has ido teniendo? ¿Qué reflexiones también estás mirando hacia adelante? ¿Qué dificultades has vivido o han vivido ustedes dentro de todo este ámbito de experiencia que tienen? ¿Y qué cosas prácticas tú recomendarías para este futuro? Para este marzo 2021 que ya nos atrapó. Entonces, ahí, siéntate con libertad, ir profundizando en estos conceptos que son tremendamente relevantes y también nos producen, ojo, una disrupción en la forma de pensar la gestión. Eso es sumamente clave. Arantxa, adelante. Nosotros diría que especialmente en el último año había cambios que realmente ya teníamos en el foco dentro de la propia compañía. Ahora hablo más, poneros en un contexto de multinacional. Nosotros estamos en España, nuestra empresa tiene sede en Milán, es una empresa cotizada, es decir, una organización grande con una serie de proyectos, procesos, una vida corporativa realmente pues muy profunda y muy exhaustiva. Ya teníamos obviamente en el radar pues ese concepto de innovación continua, de digitalización, etc. Durante el último año, ¿qué he percibido que ha cambiado especialmente? La necesidad de enfocar de manera diferente la coordinación de los equipos, es decir, estoy hablando de la relación con las personas para, a su vez, poder proyectar esa relación diferente en la implementación de los nuevos proyectos. Han sido concretamente 2 puntos fundamentales para nosotros. En primer lugar, el fomentar el compromiso, es decir, vimos que desde marzo del año pasado, en el momento en el que en un día determinado y de un día para otro nos mandaron a cada uno a su casa con el portátil, tipo, nos recluimos, no sabemos cuándo vamos a poder volver a vernos, cuándo vamos a poder volver a interactuar todos juntos, etc. Desde ese momento, obviamente se genera una situación de incertidumbre muy grande. En general los equipos siempre miran hacia arriba, cada uno mira a su responsable y así se mira, digamos, la pirámide hacia arriba del todo. La sensación de inseguridad y de vulnerabilidad en ese momento es potente. Pasado ese primer momento de incertidumbre grande y del interrogante que teníamos hacia adelante, lo que nos planteamos es, hay que mantener el nivel de compromiso. ¿Por qué? Porque estamos a distancia, porque no nos vemos, porque nos vamos a tener que estar comunicando con unas herramientas completamente diferentes. Y entonces, ahí es inevitable que en el paso de no mucho tiempo, es decir, en el paso de unas semanas o unos pocos meses, se genera un gap psicológico que al final se traduce en un gap profesional a la hora de trabajar en el día a día. Un tema es que todo el mundo siga cumpliendo sus objetivos por una cuestión de responsabilidad, que de hecho nosotros lo hemos visto sobradamente dentro de la organización. Pero otra cosa muy diferente es, digamos, la dilución de esa relación personal que hemos percibido durante todos estos meses. ¿Qué herramienta nos ha funcionado muy bien para ir cerrando ese gap e ir tendiendo puentes? El feedback continuado. Es decir, hemos cambiado el enfoque, digamos, en cuanto a mi objetivo es conseguir pues, tal proyecto en tal fecha con tal finalidad, a el centro de la organización está en el grupo de personas que conforman esa organización. Teniendo en cuenta que en el centro de la organización siempre tienen que estar las personas, ¿qué necesito? Necesito conversaciones sinceras para hacer que cada una de esas personas se siga desarrollando, siga creciendo y por lo tanto siga cumpliendo muy bien las funciones y el rol que tiene que cumplir en un entorno seguro y de confianza. ¿Teníamos seguridad exterior? No. ¿Por qué? Porque nos estábamos encontrando un escenario completamente diferente, que hasta ahora ninguno de nosotros, ni siquiera las generaciones anteriores muy cercanas, lo había vivido. ¿Qué necesitábamos? Esa seguridad interior y esa confianza interior, porque al final teníamos que reconstruir nuestros procesos internos con un escenario completamente diferente. Es decir, que
probablemente íbamos a hacer cosas nuevas, al hacer cosas nuevas íbamos a hacer cosas igual no bien hechas en una primera vuelta, teníamos que pivotar, etcétera, etcétera. Entonces, construyendo ese feedback, digamos, constructivo, honesto, transparente, fue fundamental para tanto emitiendo el feedback como escuchando el feedback de otro, construir un diálogo positivo que al final es una herramienta esencial tanto para el desarrollo de cada uno como para, obviamente, la mejora de resultados de la propia compañía en todos los sentidos. Es decir, lo que implementamos fue un enfoque mayéutico, bidireccional, de conversación, lanzando muchísimas preguntas al aire. Y ahí lo enlazo con, digamos, la forma más pragmática en la que nosotros hemos empezado a gestionar los proyectos. En años pasados, pues os hablo de 2018, 2019, todos hablábamos de metodologías ágiles, tenemos que trabajar en los procesos ágilmente, avanzar por diferentes vías, etcétera. Pero en la práctica había departamentos que sí trabajaban de manera más ágil, otros no tanto. ¿Qué hemos hecho? Implementar esas metodologías ágiles, concretamente estamos trabajando ahora en Scrum, que es algo que está muy alineado con las ideas que acabo de comentar ahora. Es decir, avanzamos de modo iterativo y a la vez incremental, en distintas vías paralelas a la vez, con un nivel de adaptabilidad muy grande, un nivel de aprendizaje muy grande y con la mentalidad de mejora continua real, es decir, no solo como un logo o como una frase hecha que queda bonita para poner en un cartel en la pared, sino realmente cada uno está interiorizando esta nueva manera de trabajar, primero para optimizar su propio trabajo y luego para conseguir que realmente todos esos procesos de innovación en los que está inmersa la compañía funcionen bien y siempre manteniendo la persona en el centro, que al final es la clave. Arantxa, introdujiste el tema ágil, ¿ya? Pero lo introdujiste de una manera muy distinta y eso a todos quienes nos escuchan creo que es importante destacar y hacer hincapié. No es aplicar un Scrum o una perspectiva ágil, es que además hay una construcción previa de confianza, desarrollo, un enfoque constructivo, honesto, es decir, sin eso, obviamente, instrumentos como Agile, Scrum u otros que existen no puedan surgir, no van a tener el impacto que se espera. De hecho, en la práctica, yo puedo compartir algo contigo, es que muchos enfoques Agile o aplicaciones Scrum y otras que están circulando por ahí, han fracasado porque a veces la construcción de honestidad y este enfoque mayéutico, que es muy propio de proyectos, ojo, cuando lo escuché me hiciste recordar mis orígenes en ciertas áreas de trabajo, son clave. Lo que pasa es que a veces lo vemos como una herramienta. Y ahí entra también el pensamiento femenino. El pensamiento femenino muchas veces no ve las cosas como una herramienta cualquiera. Y acoto a quienes nos escuchan y a quienes se han incorporado, estamos hablando de pensamiento femenino, independiente de género, aspectos biológicos, aspectos ideológicos, etc. Lo estamos viendo de un punto absolutamente de gestión, que obviamente tiene un origen en alguna forma de ver el mundo que viene de ser mujer, pero que puede ser extrapolado a una gestión de una persona del sexo masculino. El pensamiento femenino, una de las cosas que tiene es que es la aplicabilidad de las cosas, no solamente replicar un instrumento. Tú lo dijiste al inicio, el día a día nos ha llevado a eso. Y con eso quiero introducir la pregunta de Luis Aníbal, Poli de Medellín, que es una pregunta que dice, bueno, según las diferentes estadísticas, en el ámbito del empleo han sido las mujeres las más afectadas. ¿Tenemos un mundo poco compasivo? Bueno, tú hablaste de compasión, ¿ya? Obviamente en un esquema muy distinto, ¿ya? E indiferente. ¿Ya? ¿Somos los hombres los que hemos hecho el mundo así? Bueno, es una pregunta que yo creo que nos permite incluso profundizar en la distinción de lo que es el pensamiento en femenino. Pues sí, realmente lo que hemos visto y ahora se está abriendo un debate importante porque estamos viendo las consecuencias de estos últimos meses con la pandemia, etcétera. Sí que nosotros también aquí lo hemos visto, que realmente en muchos casos las mujeres han sido más perjudicadas por la situación, digamos, o la doble faceta entre la vida profesional y la vida personal, al estar todo el mundo confinado, teniendo que mantener bien esa doble actividad dentro de la propia vivienda, teniendo a la familia, pues o bien los mayores, es decir, los abuelos en casa, o bien los niños, porque al final las mujeres están
en un porcentaje mayor, más dedicadas a esos cuidados familiares, tanto a mayores como a pequeños, eso por una parte, con lo cual la parte de la conciliación ha sido más complicada. Y luego, por otro lado, en recortes que ha habido en empresas, por ejemplo, en España, en otros países ha habido planes equivalentes, en España hemos tenido los planes de los ERTES, que eran expedientes de regulación temporal de empleo, es decir, no han sido personas que hayan ido fuera de la compañía, sino que durante un tiempo se les ha o bien congelado el sueldo totalmente o bien parcialmente para dar, digamos, un respiro a las empresas a la hora de poder mantener su actividad, etcétera. Fue, por ejemplo, nuestro caso. Nosotros durante los primeros meses de la pandemia se tomó la decisión directamente en la sede de Milán durante los primeros meses, precisamente porque no se sabía cómo iba a evolucionar la pandemia y al final nosotros tenemos redes de centros auditivos, es decir, que siendo retailers estábamos súper afectados por los cierres y la no libertad de movimientos, digamos, de las personas en la calle, aunque al final, siendo centros de primera necesidad, se nos permitió abrir. Lo que es obvio es que si la gente estaba recluida en su casa, obviamente no íbamos a poder tener el tráfico y la actividad habitual en nuestros centros auditivos. Entonces, fue nuestro caso, por ejemplo, el encontrarnos en una situación de expediente de regulación temporal de empleo. Entonces, ahí normalmente el enfoque suele perjudicar más a quien tiene o bien posiciones que son no tan relevantes para la compañía, o bien posiciones de trabajo temporal, o bien posiciones de tiempo parcial, etc. Ese tipo de posiciones está habitualmente más cubierto por mujeres que por hombres, con lo cual al final el perjuicio suele ser mayor para las mujeres que para los hombres, no por el hecho de ser mujeres, sino por tener ese tipo de posición. Y a su vez podemos analizar los motivos de que tengan ese tipo de posición, que son muy variados, porque al final es un tema complejo, es pues eso, la necesidad de conciliación de vida personal con vida profesional, el tener una dedicación mayor al cuidado de mayores y pequeños, etc. Entonces sí que realmente nos hemos encontrado un escenario en general a nivel mundial que ha perjudicado más, efectivamente. Claro. También desde el punto de vista positivo pienso que para todos esta temporada tan difícil ha sido, por una parte, al parar y romper la inercia en la que estábamos, nos podemos replantear las cosas, pero no a corto plazo, sino ya de manera total, porque el parón ha sido muy grande y las consecuencias van a durar mucho tiempo. Es una oportunidad que dentro del perjuicio que es estar en una situación así, porque obviamente una pandemia no es positiva, se mire por donde se mire, sí se pueden extraer cosas positivas de ahí. Y realmente los aprendizajes que extraemos son enormes. Aprendizajes para no volver al punto de partida. Sí, respecto a esos aprendizajes, hay una anécdota que surgió con unos estudiantes míos aquí en Ecuador, que hablábamos de lo siguiente, decíamos, ¿qué tipo de aprendizaje hay? Y salió el tema de una de las cosas que se ha aprendido, y con esto quiero ligar con la pregunta que está pendiente, que ha llegado, decíamos lo siguiente, el aprendizaje, por ejemplo, no es que hemos hecho un frenón y hemos mirado que el mundo se va a volver tenía que ver con la contaminación ambiental el tema. De decir, mira, ahora podemos ver el cielo, porque efectivamente hubo menor polución a nivel mundial, pero decían que toda la gente decía, qué rico, aprendimos a ver que el mundo se pueden ver las estrellas, los animales circulaban por las calles, las ciudades, pero había un aprendizaje más profundo que decía, en este año, un aprendizaje real es que he aprendido a no usar el automóvil porque yo quiero mantener lo que aprendí en esta condición incómoda de pandemia, entonces voy a usar menos el automóvil. Y hay personas que han dicho que, ok, tengo que usar el automóvil por mis razones, pero me he dedicado a reparar mi automóvil para no contaminar más. Y eso yo creo que es importante en el pensamiento en femenino porque es una reflexión que, ojo, nace del mundo del pensamiento en femenino, que no es quedarse con la ilusión de ahora vemos las estrellas y los animales, sino que, oye, en todo este año me he preocupado de hacer cambios, no solamente en mi vida, sino en las cosas que uso para no contaminar tanto. Y eso también hay una cosa importante, lo que has dicho, es que sí, efectivamente las mujeres han estado más afectadas, son las que llevan la casa. Y yo entrevisté muchas mujeres en esta época y me decían, Cristian, es curioso, en mi empresa, en mi vida familiar, creíamos haber avanzado mucho y con la pandemia pasó algo importante.
como que quien trabajaba era el hombre. El hombre tiene que conectarse, papá se conecta, la mujer es como que, bueno, tiene que hacer otras cosas también. Entonces, hay unos retrocesos extraños que tú invitas a una reflexión muy profunda y a una forma de ver las cosas distintas. Y ahí lo conecto con esto del pensamiento mayéutico. Tú hablaste de mayéutica, voy a hablar del pensamiento mayéutico, que hay una pregunta de Elmi Iglesias, que te pregunta directo a ti. ¿Tienen en la organización, y esto gracias a mí porque nos permite seguir reforzando las cosas prácticas, los aprendizajes, las experiencias que hay que compartir? Dice, ¿tienen en la organización, ustedes, Arantxa, resultados concretos del impacto del enfoque mayéutico en la productividad laboral femenina? En la productividad laboral femenina específicamente como tal, no. En cuanto al impacto general que ha tenido en el último año, es decir, contando a cierre de ejercicio de 2020, sí. Nuestra productividad, a pesar de todas las circunstancias que hemos tenido y a pesar de un tramo de 3 meses muy complicados, marzo, abril y mayo, que realmente fueron 3 meses para nosotros de prácticamente paréntesis, sí que los utilizamos para avanzar en procesos de innovación. A nivel de negocio supusieron un paréntesis importante. A pesar de esos 3 meses, es decir, con 9 meses de actividad normal, nuestra productividad en 2020 creció respecto a 2019, año en el que todavía no teníamos implementado ningún tipo de pues, estos nuevos procesos de colaboración ágil, de feedback constructivo, etcétera, de manera práctica. Sí que los teníamos, digamos, a nivel teórico, igual que habitualmente en todas las empresas podemos tener una serie de valores y una serie de pautas que sí que aparecen en el ideario y aparecen en la página web, no los teníamos implementados de manera práctica. Verdaderamente también debo decir que nosotros a nivel de medición de resultados internamente en la compañía, medimos y valoramos los resultados en sí mismos o los cambios que hacemos en global. Es decir, en ningún caso hacemos la medición doble en cuanto a género, tipo, pues los hombres de la compañía tienen este y este KPI versus las mujeres que tienen este resultado en los mismos KPIs. Es decir, no segmentamos de ninguna manera, obviamente tampoco hacemos segmentaciones por tipo de edad ni nada. Nuestros estudios o nuestras comparativas siempre se hacen comparando qué es lo que teníamos en el punto de partida respecto a qué resultados conseguimos a cierre del primer ejercicio en el que hemos implementado un cambio determinado X. Eso es lo que medimos, pero de manera completamente transversal. Y en ese sentido, Arantxa, bueno, entiendo yo que obviamente el 2020 a lo mejor no llegó a pensar en distinciones femenino-masculino, pero también tiene que ver con algo que mencionaste al inicio de esta conversación, que decía que en realidad hacer estas distinciones es complejo, ¿ya? De cara al 2021, ¿tú crees que es necesario, aquí me voy a salir de la pregunta de Elmi, pero que ayuda mucho, ¿tú crees que es necesario de cara al 2021, independiente de que hay que medir las desigualdades laborales que se dan en términos del feminismo y el machismo, el masculinismo, y toda esa nomenclatura, pero cuando estamos hablando del pensamiento en femenino, ¿cómo se podrían dar algunas métricas? Yo sé que te estoy pidiendo mucho a lo mejor, ya a lo mejor no lo estáis pensando o lo estáis empezando a pensar, pero claro, en el mundo de la gestión siempre el directivo dice yo quiero métricas, ¿ya? ¿Existe alguna forma o en realidad, como tú dices, es parte de ese ideario, que también dijiste algo muy práctico, una cosa es la página web y la otra es ponerlo en práctica? Es parte de ese diario que hay que poner en acción para decir, oye, realmente hemos avanzado con este pensamiento en femenino que nos lleva a una nueva forma de innovación, de digitalización, de transformación y ahora también de adaptación. Básicamente te pido una reflexión al respecto. Nosotros lo que estamos midiendo este año fundamentalmente son 2 parámetros. Por una parte, la parte más colaborativa en cuanto a específicamente la colaboración entre las distintas áreas de la compañía y, en segundo lugar, la parte del feedback, el feedback constructivo. En cuanto a la primera parte, nosotros venimos de un proceso de fusión de 2 compañías. En 2018 se fusionaron GAES y Amplifon. GAES era el líder del mercado en España y en Latinoamérica,
y Amplifon el líder a nivel mundial. Amplifon compró GAES también por un tema de inversiones familiares. GAES era una empresa familiar, los hijos, herederos de la empresa, decidieron poner la empresa en venta y Amplifon vio la oportunidad de comprar la compañía y realmente ha sido una fusión muy interesante porque ha completado el puzzle, es decir, Amplifon al comprar GAES ha completado el puzzle a nivel de distribución de centros audiológicos y distribución de audífonos a nivel internacional. ¿Qué sucede en un proceso de fusión así? Se estaban fusionando dos empresas completamente diferentes, es decir, Amplifon, como os comentaba antes, multinacional, cotizada en la Bolsa de Milán, con una estructura hiperdeterminada, con una serie de procesos y de procedimientos muy complejos, etcétera, versus GAES, también con sus procesos, procedimientos internos, etcétera, si bien con la idiosincrasia de empresa familiar. Es decir, ¿esto por qué se hace así? Pues la clásica respuesta de porque siempre lo hemos hecho de esta manera o porque fulanito de tal, presidente o hijo del presidente, dijo en 1983 que esto se hacía de esta forma, entonces ha continuado así per secula seculorum. Es decir, se encontraron frente a frente, delante del espejo, dos empresas con dos estilos de trabajo, de enfoque también a nivel de mercado, a nivel comercial, de cliente, etcétera, absolutamente diferentes. Una miraba con recelo a la otra. Al final las empresas no son entes, las empresas están conformadas por personas, es decir, nos encontrábamos pues el equipo de marketing de Amplifon mirando a la cara al equipo de marketing de GAES. Hoy sois totalmente diferentes a nosotros. ¿Cómo enfocáis las campañas? ¿Cómo podéis enviar este tipo de carta? ¿Cómo podéis emitir esta serie de llamadas de outbound diciendo esto en vez de lo otro? Lo mismo sucedía con finanzas. ¿Qué enfoque de finanzas? ¿Cómo enfocaban el cash flow? Supply chain para toda la parte de operaciones. Pues unos lo enfocaban hacia una parte más de distribución, otros estaban enfocándolo en la parte de producción y la parte de logística era secundaria respecto a la de producción. Cuando te encuentras dos vertientes tan distintas y dos enfoques tan distintos, al final lo que es fundamental es hacer que esos dos equipos colaboren y para colaborar al final hay que dialogar, hay que entenderse. ¿De qué manera se ha medido? Con distintos parámetros, pero digamos que el parámetro final ha sido ese índice de colaboración, con la idea fundamental de romper silos. Es decir, el objetivo era no solo cada uno de los bloques de marketing Amplifon, marketing GAES, finanzas Amplifon, finanzas GAES, no pueden trabajar como dos bloques separados, sino que marketing, IT, finanzas, operaciones, recursos humanos formarán parte de la misma área. En esta primera parte hemos comenzado a delinear algunos elementos clave de lo que es el liderazgo colaborativo en femenino. Uno de ellos es el coliderazgo, un liderazgo que suma lo mejor de todos y de todas. El segundo es crear un nuevo estilo organizacional inclusivo. Y el tercero es la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades. Y algo más que no debemos dejar fuera. Debemos innovar el liderazgo o generar un liderazgo innovacional, basado en la empatía, la escucha, la comunicación, la adaptación, la flexibilidad y, por supuesto, la generosidad. Si te gustó este video, dale like. Te invito a seguirnos en este canal y además, si quieres hacer algún comentario o plantear nuevos temas que te interesa que abordemos, ingrésalo abajo en los comentarios.